Hola, mi nombre es Mariana y hoy vamos a interactuar acerca de un tema muy importante. Dentro de la psicología, nosotros tenemos diversos métodos de evaluación que utilizamos en los diferentes ámbitos. Y uno en particular que vamos a revisar el día de hoy es el ámbito organizacional, donde vemos que hay diferentes herramientas y metodologías de evaluación. Sin embargo, el tópico que vamos a tomar el día de hoy es la entrevista laboral. ¿Cuál es el concepto de una entrevista de trabajo o cuál es la finalidad? ¿Por qué las organizaciones la usan? Pues bueno, porque en una organización hay la necesidad de realizar las entrevistas para surgir de una demanda interna, es decir, cubrir una vacante. Con este fin se establece un perfil profesional en el cual se detallan diferentes ítems de la vacante, llámese competencias blandas, llámese perfil técnico, entre otros. Con este fin se establece un perfil profesional y unos criterios específicos que corresponden a los requisitos del puesto. Es decir, que antes de yo como evaluador ir a hacer una entrevista laboral, yo ya tengo que tener establecido ese perfil del cargo para llegar a eso. Entonces, una entrevista laboral me permite evaluar diferentes ítems de un perfil profesional, el cual es una demanda interna que dentro de la organización se está buscando esta persona o esta vacante como tal. Ahora, es importante que antes de llegar a una entrevista laboral, nosotros nos preparemos. Cuando hablamos de la preparación de preguntas y conceptos claves, quiere decir que yo me voy a preparar antes de llegar a esa entrevista con mi candidato. A la persona que vamos a evaluar dentro de las organizaciones la vamos a llamar candidato. Entonces, en la elaboración y preparación de la entrevista como tal, deberás tener presente 3 momentos claros. La bienvenida o la presentación. Es ese momento donde creo el rapport de mi entrevista, donde genero esa confianza con mi entrevistado para que él pueda desenvolverse naturalmente. Si bien es cierto, cuando llegamos a una entrevista laboral siempre hay nervios de por medio, entonces la bienvenida me da no solamente claridad de quién es la persona, ni yo le aclaro quién soy yo como evaluador, sino también genero ese espacio de confianza donde va a permitir generar un ámbito más saludable dentro de la entrevista, desarrollo como tal. La parte más importante de una entrevista, que es donde yo ya empiezo a generar esas preguntas que preparé previamente relacionadas al cargo. Entonces, es decir, que el personal de reclutamiento empieza a profundizar más a detalle en la experiencia, es decir, en el perfil técnico y en la formación académica. Se evalúan habilidades, competencias y cómo lo vendes. En perfiles comerciales específicamente vemos mucho este tema de la competencia de negociación. Entonces, tener muy en claro que cuando vamos a entrevistar, ¿qué vamos a entrevistar? ¿Qué vamos a evaluar? Entonces, de esta manera, poder generar un mayor impacto dentro de mi entrevista y obtener la información que realmente me va a ser útil al momento de seleccionar a un candidato. El cierre. Cuando hablamos del cierre, es una de las etapas que no solo me permite cerrar el momento de la entrevista, sino que me da este espacio a mí como entrevistador conocer si mi evaluado tiene ciertas preguntas o consultas acerca de la organización. Una muy buena práctica es darle este espacio al candidato para que pueda solventar sus dudas. En el caso de que algo de lo que hayas mencionado como entrevistador no haya quedado claro. Entonces deberás tener presente 3 momentos de la entrevista: el antes, el durante y el después. Dentro de la entrevista tenemos varios tipos que pueden ser empleados de acuerdo a la situación o el requerimiento de la vacante como tal. Entre estos tipos tenemos la entrevista exploratoria, también tenemos la entrevista según su estructura, la entrevista según el número de candidatos y la entrevista según el número de participantes. Y no menos importante, las entrevistas según el tipo de pregunta, que todas y cada una de ellas engloban requisitos específicos y momentos específicos de evaluación, criterios y demás que yo voy a poder usar con mi candidato.
es importante destacar que nosotros como psicólogos tenemos que no solamente escuchar y limitarnos a un script preparado, sino también estar atentos a factores importantes como el lenguaje corporal, el tono de voz y todos los aspectos que involucren este perfil que se está presentando delante de mí, porque no es solamente lo que yo evalúo las respuestas a mis preguntas, sino también cómo este perfil se proyecta hacia ese cargo. Cuando hablamos de la entrevista de trabajo, también tenemos que mencionar a un personaje muy importante a lo largo de la historia. Este personaje lo vamos a conocer como Albert Mehrabian. Albert fue uno de los investigadores y psicólogos que dividió el proceso de entrevista en varias fases. ¿Para qué? Para que la aplicación sea sencilla en una escala específica. Ahora, el objetivo de él era medir el alcance, su impacto y en la persona receptora del mensaje. Concluyó que el impacto del lenguaje no verbal es del 7%. Para el lenguaje paraverbal o la voz era el 38%. Y para los gestos, posturas, expresiones, lenguaje no verbal era el 55%. Entonces, mencionando y citando a Albert, podemos decir que el lenguaje no verbal detallado en una entrevista de trabajo es donde yo más voy a recabar información a nivel de competencias blandas. Sin embargo, a nivel de competencias técnicas nosotros podemos irlo evaluando también, pero siempre el lenguaje corporal, la tonalidad de la voz nos dará información que también es complementaria a lo que estamos levantando y no solamente lo que nos menciona el candidato, sino también esa parte observable que nosotros tenemos que tener presente como evaluadores. Ahora, hablando del lenguaje no verbal, te voy a dar 4 tips que te van a ayudar durante el ejercicio de la entrevista para evaluar este lenguaje. Primero, el contacto visual. Como entrevistador, asegúrate de mantener un contacto visual con tu candidato, no para ponerlo nervioso o generar intimidad hacia él, es decir, opacarlo de lo que él está mencionando, sino más bien trata de que con la mirada puedas darle un gesto cordial y transmitir esa tranquilidad. Ahora, muy presente, si tu evaluado no te mira y no hace contacto visual contigo, algo está pasando. Segundo, la postura corporal. Cuando hablamos de la postura corporal, hablamos de ver si nuestro candidato posee el interés adecuado en la vacante o si por ave motivo no tiene claro el perfil. Aclárale estas dudas y mira cómo evoluciona su lenguaje corporal. De no ser así, siempre evalúa todo. Tercero, tono de voz. Cuando hablamos del tono de voz, no se trata de dejar sordo a nuestro evaluado, ni que él nos deje sordo a nosotros, sino más bien generar que el tono de voz nos cause un impacto en el sentido de que se esfuerce para escuchar las frases y también para mantenerse en la conversación tal como lo hemos mantenido. Finalmente, movimientos ansiosos. Tú como entrevistador, recuerda, tienes que tener tus sentidos súper agudizados. Entonces, estos movimientos ansiosos nos darán ítems como nerviosismo, ansiedad, preocupación, algo externo, algo interno relacionado a la entrevista o no relacionado a la entrevista. Entonces es muy importante que estos movimientos corporales que pueden ser ansiosos los tengamos presente para poder aclarar las dudas en el caso de que haga referencia a la... Además, debes conocer lo siguiente: para que tu entrevista de trabajo que vas a llevar a cabo tenga toda la organización y sepas qué vas a tener que tener presente para ese momento, te doy ciertos pasos que puedes seguir antes de empezar una entrevista de trabajo. En el primero, prepárate para la entrevista. Es muy importante tu arreglo personal, así como la presentación donde será la reunión. Recuerda que al ser una entrevista laboral, se puede hacer dentro de las oficinas de la organización o en algún lugar asignado que la organización como tal te brinde como evaluador. Ahora, en el caso de que sea una entrevista un poco fuera del ámbito laboral, te invito a que sea un espacio cerrado donde no tengas ruidos de fondo y eso no intervenga directamente con la evaluación que estamos haciendo a través de la entrevista. Punto número 2.
Selecciona las preguntas que traten sobre el tema que son indispensables para levantar este proceso de selección. Entonces, enfócate en preguntas relevantes. Menos a veces es más. Así que ten presente cuáles van a ser esas preguntas que vas a realizarle a tu candidato. Tercero, procura ser breve y directo. Siempre al grano, pero teniendo en cuenta los diferentes aspectos que te mencione tu candidato. Recuerda, la entrevista tiene un objetivo muy importante: escuchar y estar súper atentos visualmente a lo que hace o menciona tu candidato. Ahora, es importante que hagamos un recap de todo lo que hemos hablado el día de hoy. Cuando hablamos de una entrevista de trabajo, hablamos de una metodología de evaluación que es utilizada por las diferentes organizaciones a nivel mundial, que nos ayudan ¿a qué? A evaluar un perfil profesional que es requerido por una organización, ya sea una vacante interna o una vacante externa. Este método de evaluación nos permite ver habilidades blandas, competencias fuertes, habilidades técnicas, entre otros, que nos darán información para saber si esa persona que estamos entrevistando cumple o no cumple con los requisitos que yo tengo de mi vacante. Recuerda tener presente esos tips que te ayudarán a desarrollar una mejor entrevista de trabajo y que no solamente te permitirán generar un espacio de más confianza con tu evaluado, sino también te ayudarán a obtener más información de la que vas a presentar a tu cliente como tal. Recuerda, importante, tener muy agudizado la escucha y ver todo lo que involucra. Recuerda, el lenguaje no verbal te da más del 50% de información que no es transmitida desde la boca de la persona. Entonces, ten presente estos tips y te aseguro que tu entrevista de trabajo va a salir excelente. Recuerda, no todos somos expertos en el primero, así que con la práctica puedes hacer mejor y esperamos los tips que también nos puedes dar en el área de Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Anthony Salazar. Sí, correcto. ¿Cómo está? Mucho gusto. Mi nombre es Mariana Álvarez. Bienvenido a Chipper S.A. Estamos muy gustosos de recibirlo el día de hoy. Entiendo que usted se ha postulado para la vacante de especialista comercial. ¿Es esto correcto? Correcto. Listo, perfecto. Anthony, más bien quiero corroborar cierta información a nivel personal. Yo sé que ya la validamos en una entrevista preliminar, pero solamente para reconfirmar la información. ¿Me podría indicar su nombre completo? Anthony Carlos Salazar Zulati. Ok. ¿El número de teléfono que termina en 014 es su número personal? Correcto. Al correo electrónico que lo podemos contactar es anthonycarlos1999@gmail.com. Correcto. Listo. ¿Me ayuda por favor con su edad? 25 años. Listo. ¿Su estado civil? Soltero. Perfecto. Actualmente vive al norte de la ciudad de Guayaquil. Es correcto. ¿Sus padres a qué se dedican? Mis padres están jubilados. Listo, perfecto. Como le comentaba, la vacante a la que usted postulado es de especialista comercial y antes de empezar quisiera darle a conocer más detalles acerca de la posición como tal. Chipper S.A. es una empresa que ya está constituida en el país, tiene alrededor de 3 años a nivel nacional, por lo cual nosotros tenemos diversas sedes en todo el Ecuador. Dentro de esto estamos buscando a nuestra especialista comercial que va a estar ligada a toda la cadena de consumo masivo dentro de la empresa, entendiendo que nosotros manejamos productos de alta rotación y de baja rotación. ¿Esto qué quiere decir? Que pueden haber artículos que son perecibles y artículos que no son perecibles. Por lo cual, pues sí necesitamos esa parte estratégica y el know-how de todo lo que es el segmento de consumo masivo. No sé si ahí tenga alguna duda, alguna pregunta sobre la posición. Sí, un poco sobre el core del negocio, o sea, está más dirigido hacia la parte B2B o B2C, o manejan todos los frentes. Ok, Chipper, al ser una empresa más grande, nosotros no nos dirigimos directamente hacia el cliente, Okay. sino hacia la empresa, así que sería un modelo B2B.
por lo cual, enfocados en este modelo, es que estamos buscando un conocimiento más amplio y más profundo en torno a las empresas. Entonces, ligado a eso es nuestro giro de negocio. De acuerdo, clarísimo. Perfecto. Entonces, más bien, Anthony, veo que la última experiencia que usted tuvo en consumo masivo fue en Grupo Vilaseca. ¿Me puede comentar un poco acerca de la vacante, de la posición que tuvo dentro del Grupo Vilaseca? Claro, en el Grupo Vilaseca estuve de analista comercial, que es como inicié la posición a la carrera. Ahí estuve midiendo un poco la rotación de productos, tomando los productos desde el Pareto como tal, hasta la segmentación de cada uno para medir lotes y evitar pérdidas también. Okay. Eso como parte de ayuda a la parte bodegaje. Y dentro de la parte comercial tomábamos todos esos SKUs que tienen menos rotación, pues, y lo mandábamos a Supply para que se encargue de o bien negociar una mejor promoción o bien pues devolverlos hacia el proveedor. Y en cuanto a los SKU, ¿cuántos SKU manejaba dentro de Grupo Vilaseca? Ok, como estaba como analista comercial general, nosotros en Grupo Vilaseca teníamos una prox de 8 a 10.000 SKUs. ¿Por qué digo aprox y por qué entre 8 y 10? Porque los productos, si son promocionales, son temporales, por ende se suman, pero luego se dan de baja. Okay. Perfecto. ¿Y cuál considera que fue su más grande logro dentro del Grupo Vilaseca? El más grande logro dentro del Grupo Vilaseca fue automatizar todo lo que tiene que ver con los lotes. ¿Qué sucedía anteriormente? Pues la merma era muy alta y cada cierre de mes tenían este tema de que la merma subía en porcentaje. Detectamos este problema y lo que hicimos fue pues tomar toda la información, entender todos los procesos para luego, con el conocimiento que tengo en la parte de analítica y data, pues buscar la forma de automatizarlos y que cada SKU tenga como que su espacio para que evite caducarse y evite la pérdida. ¿Y dentro de esta automatización participó usted solo? ¿Lo hizo con algún equipo? Lo hice yo solo, pero sí tuve la ayuda de mi jefe inmediato, del gerente comercial, por el acceso a cierta información. Recordemos que el Grupo Vilaseca, por el tamaño de la información que tiene, cierta parte es muy confidencial que solo tenemos acceso por medio de gerentes. Ok, perfecto. ¿Y cuánto tiempo estuvo dentro del Grupo Vilaseca? 2 años. 2 años. ¿Y cuál fue el motivo de su salida del Grupo Vilaseca? El motivo de mi salida en realidad fue querer crecer más. Actualmente el Grupo Vilaseca nos ofrece este crecimiento a largo plazo, sin embargo pues quería expandir más conocimientos y oportunidades y por eso pues igual apliqué la vacante. Ok, pero actualmente está laborando en el Grupo Vilaseca. Correcto. Listo. Y de ser posible, de ser usted la persona seleccionada, ¿cuánto tiempo requeriría para tomar la nueva posición? Necesitaría por lo menos entre 15 o 20 días. Necesito dejar todo en orden en mi posición anterior. Listo. Y si yo tuviera que llamar a su jefe inmediato, ¿qué crees que me diría acerca de usted? Lo más probable es que diga que soy bastante ordenado, organizado. Junto al gerente llevo toda la información de la compañía y para llevar una información de una corporación se necesita mucha orden y organización, tanto de tiempo como de datos. Okay. Un poco de lo que hemos entablado en la conversación, escucho hablar esta parte analítica en torno a la data. De acuerdo a eso, ¿maneja algún tipo de software específico, Power BI, alguno adicional? Manejo Power BI, tengo algo de conocimiento en BQ, en BigQuery, y también sé integrarlo a Google Sheets y a Excel. Okay. Estas integraciones funcionan, para comentarte un poco igual, funciona para que todo sea automático, para evitar lo que harían ciertas personas que lo que hacen es copiar, pegar y elaborar toda la data nuevamente. Aquí ya lo dejamos automatizado, pues no necesitamos una persona que esté encargada de eso, no saltamos esa cosa. Ok, perfecto. Veo que anterior a la experiencia del Grupo Vilaseca trabajó, a modo de pasantías en lo que es Softy. ¿Es correcto? Correcto. Okay. ¿Y cuánto tiempo estuvo ahí? En Softies estuve solo 6 meses. O sea, terminé mis pasantías ahí en realidad. Listo. En lo que engloba lo que es la banda salarial específicamente, entiendo que esta parte ya la conversaron con usted, la tenemos clara, estamos de acuerdo con la banda salarial.
Me gustaría negociar de realidad. Ok. Y en un rango promedio, ¿cuál sería su expectativa salarial? Un crecimiento de un 20% de mi salario actual. Ok. ¿Esto es negociable? Sí, es negociable. ¿Listo? Un poco indagando en el día a día de las actividades, si bien es cierto, al ser analista de comercial, nosotros manejamos la interacción con diferentes tipos de clientes. Llámese cliente a cualquier medio y justamente en nuestro core a los B2B. ¿Cómo cree o cuál cree que es posible manejar este tipo de clientes que es muy difícil o un poco complicados en el tema de la negociación? Ok, tengo experiencia en manejar el cliente, justo me sirvió las pasantías en Softies para conocer todo este canal B2B y la atención al cliente. Es muy diferente a la atención B2C, lo tengo muy claro. Sin embargo, al cliente B2B le gusta mucho toda la información que le podemos proporcionar para que su producto o nuestro producto, mejor dicho, pues crezca con ellos. Eso me funcionó mucho en Softies. Funcionó para que las ventas de cierto canal que estuve atendiendo temporalmente los últimos meses creciera también. Tuvimos un crecimiento como del 15-20% en ventas. Y eso pues me funcionó. Creo que aquí también puede funcionar de la misma forma. Ok, perfecto. Viendo la parte de formación académica, veo que es licenciado en Administración de Empresas y que está cursando una maestría en Gerencia en Administración de Empresas. Correcto. Okay. ¿Cuánto tiempo le falta para culminar su maestría? 6 meses. Okay. En cuanto a lo que es manejo de idiomas, nosotros como el canal es B2B, sí es importante el manejo de inglés. Me gustaría conocer cuál es su nivel de inglés. Fluido en nivel conversacional y es nivel alto en parte escrito. Okay. ¿Tiene alguna certificación o algún complementario en cursos y demás? Tengo un certificado en Cambridge y sumado a una universidad americana también que certifica también mi idioma. Ok, perfecto. ¿Tendría algún inconveniente en tener la entrevista en inglés? ¿No? En este caso, Anthony, más bien quisiera darle paso si tiene alguna consulta o pregunta de todo lo que hemos conversado en esta entrevista. Consultas y preguntas sí tengo un par en realidad. ¿Qué tal están como marca Shipper dentro de, hablando del crecimiento como tal? ¿Tienen un plan de carrera? Como que viendo un poco más hacia futuros una vez que esté dentro de la compañía. Ok, dentro de lo que es la organización, ¿cómo nos enfocamos en nuestros colaboradores, en lo que es el modelo de desarrollo? Nosotros tenemos estipulados entrenamientos que van ligados hacia prepararte para tu siguiente paso en la organización. De esta manera entrenamos al personal o a nuestros colaboradores para que a lo largo del camino y cuando se presente la oportunidad puedan tomar esa siguiente posición en la organización. Ligados a esto hay pasantías internas, por lo que te permite no solamente ver una posición específica, esto sí vale aclarar que a partir del año empiezan a correr estos espacios de pasantías. Anterior a eso pues sí sería un poco limitado, pero no es imposible. Entonces estas pasantías internas te permiten conocer y explorar diferentes áreas de toda la compañía, por lo cual pues el conocimiento no estaría limitado a un área específica. Eso en torno al desarrollo en conocimientos, y en el crecimiento profesional pues a partir del año puedes aplicar a cualquiera de nuestras vacantes, ya sean internas dentro de toda la organización. Recuerda que Shipper igual tiene diferentes empresas a las cuales también están arraigadas a la compañía y tú puedes aplicar a cada una de ellas. Perfecto, muchas gracias. ¿Listo? ¿Tienes alguna otra duda? No, me queda todo muy claro. Más bien, Anthony, yo te agradezco mucho la asistencia el día de hoy a la entrevista. Solo comentarte que en el momento nos encontramos en fase de entrevistas con cada uno de los candidatos, por lo que a partir de la siguiente semana te estaríamos contactando para comentarte si avanzamos o no avanzamos en el proceso de selección. En el caso de no avanzar, para darte el feedback respectivo, entendiendo que para nosotros esto sí es muy importante a nivel general. Entonces, más bien, te agradezco mucho el espacio y pues, que tengas un excelente día. Cualquier duda, no dudes en escribirnos por correo. Gracias. Gracias.